Minecraft Pocket Edition es un juego de ubicar y poner bloques, construir y crear, ir de aventuras y jugar con amigos. Sin embargo, es uno de los juegos por lo cual muchos youtubers han estado jugando, ya que a la vez es un juego muy adictivo en estos últimos años. Sin embargo, si nos metemos en el mundo de los videojuegos en Android, nos podemos investigar que han existido muchos y muchos juegos que han intentado de imitar o parecerse un poquito mucho al juego de Minecraft, mucho con el ambiente de bloques. Muchos podrían ponerse que el juego se trata de lo mismo, de supervivencia. Otros tienen otro objetivo en donde no se puede romper nada, pero solamente está ambientado con eso. De hecho, hasta han existido juegos shooter que también están excelentemente ambientados con cubos y todo ese rollo. Es por eso que les vengo a traer los 5 mejores juegos que se parecen a Minecraft, según mi opinión. Here it comes. En el puesto número 5 tenemos a Pixel Gun 3D, sin duda alguna uno de los mejores juegos shooter en pixeles que he jugado hasta el momento. Las funciones y posibilidades que nos da este juego son bastante increíbles, así como el modo multijugador, que prácticamente este juego es así, es puro online, y a la vez tiene un modo historia, podemos cambiar los skins y entre otras cosas. El juego está bastante entretenido, que yo se lo recomiendo demasiado. Un juego bastante adictivo y genial como para jugar con tus amigos. Pixel Gun 3D, available in the App Store. En el puesto número 4 se lo lleva Mind Builder, un juego de aventuras que se asimila mucho a Minecraft Pocket Edition. El único detalle que aquí cambia son los bloques, enemigos y el modo de crafteo, y entre algunas cosas como los controles y la movilidad que tiene el personaje. Este es un juego igual bastante adictivo, que supera un poquito mucho a Minecraft solo por el hecho de tener electricidad, algo que en Minecraft se llama redstone. En el puesto número 3 se lo lleva Terraria, un grandísimo juego donde tenemos que cavar, explorar, luchar y construir. Este grandioso juego se basa mucho más en la exploración de pelea contra enemigos que en la construcción. Pero seamos sinceros, este juego es bastante increíble para explorar. Los enemigos son infinitos, el mundo es infinito, o sea que vas a tener una aventura infinita. El juego está bastante increíble, la verdad. Lo he jugado, pero me he dado cuenta que el juego se basa mucho en eso, en las peleas y en la exploración de dungeons y entre otras cosas. Algo que vuelve superior a este juego es que este juego se puede jugar modo multijugador, o sea, puedes jugar con tus amigos e ir de aventuras para ir a atacar a los jefes que se crucen en tu camino. En el puesto número 2 se lo lleva nada más y nada menos que Block History, historia de bloques, un grandísimo juego de construcción y exploración que la verdad está bastante épico. Los enemigos son bastante increíbles, que la verdad hace que te den ganas de seguir jugando ese juego. Las animaciones que trae ese juego son bastante geniales, y pues las oportunidades que te da este juego, casi ningún juego te lo puede dar. En este juego puedes obtener un chorro de vehículos, armas, encantar armas y entre otras cosas. Puedes hasta hacer misiones extras que personas o aldeanos de ese mismo sitio te pueden dar. Sin duda este juego es increíble. Yo se los recomiendo mucho si les gustan las aventuras, los enemigos
los dragones y estar en un ambiente medieval. Sin duda alguna, uno de los mejores juegos épicos que he jugado. En el top número 1 solo lleva un juego que está bastante superior a los juegos a los que hemos visto hace ratos. Este juego, de hecho, desde que salió vino siendo un poquito más superior a Minecraft Pocket Edition y hasta el momento aún sigue siendo bastante superior. Imagino que ustedes ya saben de qué juego estoy hablando. Survival Craft, un juego que desde que salió, como había mencionado antes, ha estado superando mucho a Minecraft Pocket Edition. Las armas, herramientas, bloques que te ofrece este juego son bastante increíbles, que hasta parece que si fueran mods, pero no, las trae el mismo juego. Desde su última actualización que tuvo, agregó un chorro de cosas, así tanto como el soporte o paquete de texturas y los skins. Así es, tú mismo puedes compartir tus skins y texturas creadas ante los demás y tú mismo te lo puedes descargar. Así como también puedes ponerle trajes al personaje, peligros en la nieve y peligros en donde sea. De hecho, prácticamente el juego se basa mucho en la vida salvaje de los animales. Nos encontramos en una isla, no hay demasiados animales y bastantes peligros. También podemos ver cómo es la vida submarina en este videojuego. O sea, la verdad, el juego es bastante increíble para un simulador de vida salvaje. El juego cuenta con unos gráficos hermosos e increíbles. Yo por mi punto, yo podría decir que este juego supera demasiado a Minecraft, pero Minecraft tiene lo suyo, y es que Minecraft tiene el modo multijugador, algo que Survival Craft hasta el momento todavía no ha conseguido, y que yo siento que si este juego llegara a conseguir el modo multijugador, superaría bastante más a Minecraft Pocket Edition. Pero seamos sinceros, cada quien elige qué juego jugar. Si uno quiere jugar con tus amigos, pues Minecraft Pocket Edition es muy bueno. Pero si quieres jugar tú solo y ir de aventuras, hacer creaciones increíbles y hacer magia con la redstone, o como aquí se dice, electricidad, pues yo creo que Survival Craft es tu juego ideal. Pero si aún no te decides por cuál juego elegir, pues simplemente bájate los dos y a la mierda, que los dos están geniales. Los dos son juegos épicos. A pesar de ser una batalla de Minecraft Pocket Edition vs Survival Craft, los dos traen lo suyo y a veces cuentan con algo que el otro no puede tener. Así que pues bueno chicos, en fin, esta ha sido mi opinión sobre los 5 mejores juegos que se parecen a Minecraft. Espero les haya gustado mucho y si ustedes tienen alguna opinión diferente me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que probablemente haya gente que revise los comentarios y puedan ver sus opiniones. Así que pues bueno chicos, yo me despido de ustedes, un abrazo, se me cuidan y hasta la próxima.